Hola, muy buenos días, mis queridos estudiantes. Un día más, una semana más, junto a ustedes, gracias a Dios. Seguimos trabajando el proyecto número 3, cuyo tema es Decisiones responsables cuidan mi planeta. Nosotros en esta semana hemos revisado, en esta semana, en la anterior, hemos revisado algunas acciones que deberíamos tomar las personas para cuidar nuestro planeta, desde el punto donde nosotros estamos, tomando en consideración que este planeta no es solamente para nosotros, sino que también tiene un futuro. Así que muchachos, mantengamos en prácticas el reciclar, el ahorrar energía, el ahorrar agua, el hecho de no contaminar, no botar basura, no quemar basura, son algunas de las acciones sencillas que nosotros podríamos irlas considerando y tomando en nuestro pequeño círculo, en nuestra pequeña entorno. Entonces, sigamos con este objetivo que tenemos en este proyecto, cuidar nuestro planeta y ser responsable con él. En esta semana vamos a revisar un poco y vamos a reforzar sobre lo que vimos semanas anteriores sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Qué era la Primera Guerra Mundial? ¿De qué año se dio? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Sus antecedentes? ¿Cuál fue el desarrollo y sus consecuencias? Tomando en cuenta que esto también ya está dentro de la fase 2 de los textos que a ustedes ya les entregó el ministerio los días anteriores. Esta guerra se da entre 1914 a 1918. Para darse esta guerra se forman dos grupos, o ya podemos decir también dos bandos. Estos bandos, muchachos, se formaron incluso antes de que se inicie la guerra. Y en el transcurso y el desarrollo de la guerra, algunos fueron saliendo y otros se fueron aliando a estos grupos. Estos grupos fueron llamados o denominados, uno la Triple Entente y el otro llamado la Triple Alianza. La Triple Entente, que en su primera instancia estuvo formada por Reino Unido, Francia y Rusia. Y la Triple Alianza, que en su primera instancia estuvo formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y que luego a esta Triple Alianza se unen otras potencias centrales, como son el Imperio Otomano, Bulgaria, y a la Triple Entente se unen otros imperios, otros aliados, como son Japón, Italia y los Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, esta guerra que fue establecida entre los años 1914 y 1918, fue sumamente devastadora para el mundo y trajo en sí una serie de consecuencias que las veremos más adelante. Europa a comienzos del siglo XX. Ese mapa que ustedes están observando aquí nos indica la formación de las alianzas antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde estaban ubicados estos países? Por ejemplo, todo lo que tenemos aquí nosotros con estas líneas rojas son parte de lo que se llamó la Triple Entente, muchachos. Aquí tenemos a Francia, tenemos a Reino Unido y tenemos al Imperio Ruso. Y lo que tenemos con la franja azul son los que formaron parte de la Triple Alianza. Aquí nosotros encontramos, muchachos, a países como el Imperio Austrohúngaro, a Italia, el Imperio Alemán. Y la Liga de los tres emperadores, también nosotros los encontramos aquí, como son el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Miren ustedes, estos estados, ¿qué hacían? Perseguían poder económico, perseguían poder político. La guerra fue el camino para lograrlo, muchachos. Causas de la Primera Guerra Mundial. Las causas que se dieron principalmente, o la gota que derramó el vaso de agua, como quien dice, fue la muerte o el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, que fue brutalmente asesinado. Esa fue, como quien dice, la situación que detonó con la Primera Guerra Mundial. Pero antes de esto, ya teníamos una serie de causas y situaciones. Esta causa estaba dándose, jóvenes, primero, en que los países empezaron una carrera armamentista. Ellos empezaron a armarse paulatinamente como con el fin de ir protegiéndose entre ellos. Pero en fin, ya existía un objetivo. El objetivo era ser el más poderoso del mundo. También, muchachos, había la rivalidad territorial entre los diferentes imperios, entre los diferentes países o grupos que combatían ser y querían ser los primeros. Existían los conflictos imperialistas, las crisis, la primera crisis marroquí, la segunda crisis marroquí,
que formó parte de estas causas de esta Primera Guerra Mundial. Y, ¿por qué no decir también la crisis económica que se fue agudizando cada día un poco más? Ahí tenemos entonces, muchachos, algunas de las causas de la Primera Guerra Mundial, que va desde las causas económicas, imperialistas, rivalidades territoriales, carrera armamentista, entre muchas más. ¿Cuáles fueron los antecedentes y causas? Ya dijimos las causas. Están ligados estos antecedentes y estas causas. Las diversas guerrillas luchan por su independencia, se forman las alianzas, ya se existe dentro de los diferentes países de Europa, ya existe este ambiente, esta carrera armamentista, ya existe este ambiente belicista entre ellos, desde el momento que empiezan a armarse hasta los dientes, muchachos. ¿Sí? El detonante directo de la Primera Guerra Mundial fue, como les dije hace un momento, la muerte del archiduque Francisco Fernando por parte de la asociación secreta denominada la Mano Negra. ¿Sí? Las causas también ya las identificamos, como eran el imperialismo, el nacionalismo y la revolución industrial. ¿Cuáles fueron las fases de esta guerra, de esta Primera Guerra Mundial, que se dio entre 1914 y 1918? Las guerras de movimientos en 1914. Los avances y retrocesos rápidos en todos los frentes. Luego tenemos también los frentes que se formaron, como fue el Frente Occidental y el Frente Oriental. El Frente Occidental, avance alemán sobre Bélgica y luego Francia, que logra estabilizar el frente. En el avance o en el Frente Oriental, Alemania avanza sobre el territorio ruso. Para 1915-1916, la guerra toma nuevas posiciones, inmovilidad en los frentes, guerra de la población total y la guerra de las trincheras. Para 1917, el agotamiento de todos los estados, huelgas, rebeliones, rebelión rusa, y esto hace que Rusia, en 1917, que se da la llamada revolución de bolchevique, se retire de esta contienda. Estados Unidos entra a la guerra a favor de los aliados. El final de la guerra fue en 1918, con el agotamiento de Alemania y sus aliados solicitando el armisticio, es decir, el desarme de los países que habían perdido la guerra. Y una serie de tratados que luego ellos tuvieron que firmar para poder aliviar económicamente los daños que habían hecho a los países que habían estado en guerra. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial? Aquí les he puesto algo muy breve, muchachos, sobre estas consecuencias sociales y económicas. Entre las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales de la Primera Guerra Mundial, se puede destacar el cambio de organización política que vivieron los continentes, creando nuevos países y nuevas naciones. Se reestructuró las naciones, se reestructuraron los imperios, hubo una estructura social de los países que también se vio fragmentada. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo la Primera Guerra Mundial en la economía latinoamericana? Pensaríamos que a América no le afectó porque la guerra no fue en América, fue en Europa. Sin embargo, muchachos, obviamente que nos afectó porque nosotros vendemos a estos países. Desde los principios del conflicto, América Latina sufrió una crisis crediticia tremenda, afectó a sus inversiones y duró durante toda la guerra. El derrumbe de las exportaciones hacia Europa al inicio del conflicto provocó un derrumbe del precio de las materias primas. Recordemos que América Latina es un productor de materia prima. Ese es nuestro principal ingreso económico. Acopiadas en las puertas latinoamericanas por falta de comprador. Teníamos la materia prima, pero no había quien nos compre. Eso provoca una grave crisis económica en los países de América Latina, muchachos. ¿Qué características tuvo la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial tuvo una serie de características, primeramente un elevado número de personas afectadas económica, social, psicológicamente, un aproximado de 10 millones de personas afectadas y que mueren durante este proceso de la guerra, elevado número de soldados caídos, enorme extensión geográfica
que esta abarcó y gran número de población civil que se vio afectada. La duración. Fue la guerra más larga de la época y su duración produjo profundas consecuencias demográficas, sociales y económicas. Sofisticado armamento. Pese a los tiempos, muchachos, se utilizaron sofisticados armamentos, aviones, bombarderos, submarinos, tanques y cañones de guerra, armas químicas, que se le llamó gas mostaza, ametralladoras, acorazados, fusiles, en fin, una serie de armamentos sumamente sofisticados. Recordemos que los países, mucho antes de que se inicie la Primera Guerra Mundial, y lo tenemos como antecedente, empezaron con la llamada paz armada. Es decir, ellos empezaron a comprar armamentos para cuidarse, para protegerse, y en sí tenía un doble fin. Uso de la propaganda. Control de los medios de comunicación para emitir publicidad e información a favor de la guerra con discursos nacionalistas y discursos triunfalistas. Estos muchachos, los países que participaron dentro de esta guerra mundial, que buscaban? Buscaban ser potencias mundiales. Además está decirle que el grupo que gana esta Primera Guerra Mundial, por así decir ganar, porque ninguna guerra es ganancia, toda guerra es pérdida para el mundo, pero el grupo que triunfa en esta guerra fue el grupo justamente que apoyó los Estados Unidos. Este fue el grupo llamado el grupo de la Triple Entente, el que salió finalmente triunfante y que luego obligan a que Alemania y aquellos países que habían participado como opositores dentro de esta guerra firmen una serie de tratados indemnizando a los países que económicamente habían sido muy, pero muy afectados. Estábamos revisando todavía aquí. El final de la guerra, en 1918, se proclama por fin que termina esta guerra con el agotamiento de Alemania y el armisticio de estos países que habían participado. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo la Primera Guerra Mundial a la economía latinoamericana? Ya la revisamos, ya la vimos, fue específicamente una consecuencia económica, porque nosotros como países latinos vendíamos materia prima, seguimos vendiendo materia prima. Recordemos que nosotros somos especialmente un país identificado en el sector de la economía como en el sector primario. El sector primario netamente tiene y produce materia prima, ¿sí? Entonces, muchachos, esto es lo que podemos retroalimentar sobre la Primera Guerra Mundial, que nosotros ya la trabajamos un poquito más amplia en el primer quimestre. ¿Cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Se dejó una serie de consecuencias, como ya le indiqué hace un momento, pero también existieron, muchachos, consecuencias de tipo geográfico. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial dejó como consecuencia una gran devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. Todas las guerras van a dejar crisis económicas. Desaparecieron cuatro imperios que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Y se formaron nuevos países, lo que modificó la demografía, la geografía, los mapas de Europa. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de esta Primera Guerra Mundial? Tras la Primera Guerra Mundial, los países participantes sufrieron una serie de consecuencias económicas. Destrucción urbana, destrucción de las ciudades, destrucción de las industrias. Estados Unidos se convierte entonces en el principal acreedor de la guerra y en la primera potencia del mundo. Y se produce así, chicos, una crisis económica. Entonces, con esta Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Triple Entente sobre esta guerra, Estados Unidos se convierte en la primera nación o la primera potencia del mundo, la primera potencia económica. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los tratados de paz impuestos a los países derrotados, ya se los indiqué hace un momentito, que fueron obligados los países derrotados a firmar tratados y que estos debían indemnizar a los países que habían sido afectados. Efectivamente, muchachos, se firma el Tratado de Versalles, se firma el Tratado de Saint-Germain,
el de Trianon, el Neuilly, el Seibert, entre otros. La paz impuesta por los vencedores que plantea el revanchismo de Alemania y sus antiguos aliados. La paz no significa la pacificación de Europa, me quedo con esa parte ahí. Esto, muchachos, trajo consecuencias más adelante, que provocan la Segunda Guerra Mundial, provocan el revanchismo, el coraje, el odio, al tener que firmar estos tratados y al tener que hacer cosas que ellos no querían hacerlo. La Revolución Rusa, también la revisamos nosotros, que se dio en el año 1917 y que justamente hace que Rusia salga de esta Primera Guerra Mundial, ¿sí? Como consecuencia, se forma la URSS de 1923 a 1940 y todo lo que es la geografía de esta zona cambia completamente. ¿Qué actividades vamos a realizar, muchachos, para esta semana? Sencillo, muy sencillo. Primero vamos a elaborar un esquema conceptual sobre las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Vas a utilizar imágenes que representen estos hechos. Aquí te dejo la serie de causas, consecuencias, y te dejo también antecedentes, desarrollo, miren ustedes, de la guerra. Lo que tienen que hacer es volver a leer el material y establecer este pequeño material sobre las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, acompañándola con una que otra imagen. Luego, en la segunda pregunta está, reproduce el mapa con los bandos que participaron en la Primera Guerra Mundial y los países que formaron parte de la URSS. Utiliza colores llamativos en tu trabajo. Aquí tenemos el mapa, chicos, de los bandos que participaron. Justamente es este. Ustedes van a elaborar este mapa, van a colocar qué bandos eran y cuáles fueron los que intervinieron en esta Primera Guerra Mundial. No te olvides, la Primera Guerra Mundial tuvo una duración de 4 años y fue de 1914 a 1918. Muchachos, es todo lo que vamos a hacer en este día como refuerzo de la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias, pasen bonito, Dios me los bendiga, como siempre, su maestra Silvia Santana, que los quiere mucho. Chao mis niños, un besito.